Buen día, Magíster Ingeniero César Antonio Ugaz La Rosa, docente del curso de abastecimiento de agua. Quien le habla es el alumno José Luis Velázquez Carvajal. En esta oportunidad voy a exponer el tema de agua tratada por desinfección por rayos ultravioleta. Damos inicio. Primeramente vamos a tocar el tema genéricamente, ¿no? ¿A qué se refiere sobre el término de desinfección por rayos ultravioleta? Como nos dice aquí, los sistemas de tratamiento y desinfección de agua mediante luz ultravioleta, es decir, UV, garantiza la eliminación entre el 99.9% y el 99.99% de agentes patógenos. Para lograr este grado de efectividad casi absoluta mediante este procedimiento físico, por decirlo así, es totalmente imprescindible que los procesos previos del agua eliminen de forma casi total cualquier turbiedad de la misma, ya que la luz ultravioleta debe poder atravesar perfectamente el flujo del agua tratada. A ver, Magíster, bueno, durante la investigación para este trabajo se ha logrado encontrar datos muy importantes sobre este tipo de tratamiento por desinfección por rayos ultravioleta. Se dice que, como dice aquí, la parte cuando el agua es turbia, ¿no?, de una turbiedad, ha habido estudios que no en su totalidad es capaz de decantar o limpiar el agua, ¿no? Pero sí es muy efectivo al momento de eliminar ya sea un virus, por ejemplo. Por ejemplo, en la actual coyuntura que estamos viviendo sobre el problema, este sistema sanitario, como es el SARS-CoV 2019 o el COVID 2019, si usamos este tipo de tratamiento de desinfección por rayos ultravioleta, va a ser totalmente efectiva, debido a que su efectividad es pues el 99.9% de cualquier otro tipo de patógenos o virus. Seguimos. A ver, esta modalidad de tratamiento o desinfección por rayos UV funciona mediante la radiación, ¿sí?, o iluminación directamente al agua. Del flujo de agua con uno o más lámparas, se le llama así, de silicio cuarzo, con unas longitudes de onda de 200 a 300 nanómetros. Como se aprecia aquí, tenemos unos detalles o una especie de croquis. ¿Cómo es que funciona este tratamiento de desinfección con rayos ultravioleta? Por ejemplo, acá tenemos el flujo, ¿sí? El flujo, o sea, es decir, el agua. Por aquí tenemos el drenaje. Y esta sección es la camisa de cuarzo, la que se está hablando. Y todo esto conforma pues la cámara, ¿no? Tenemos la entrada y salida del agua, o sea, del flujo. Luego acá tenemos pues el área de o el transformador y ballastro, también se le conoce. Y luego la varía del limpiador. Y también, mucho ojo aquí, estos aparatos ya pues se está fabricando y durante la investigación hemos logrado captar algunos datos
que este tipo de tratamiento de agua se utiliza mucho en las clínicas privadas y hospitales. Mucho, ¿sí? De preferencia, para hacer este tipo de tratamientos de desinfección es agua, entre comillas, limpia, ¿no? Cristalina, y entonces podía pasar por este tratamiento de desinfección de rayos ultravioleta. Continuamos. Luego tenemos las características de la desinfección. Fijémonos en esa parte del lado derecho. Tenemos justamente el aparato que hace el tratamiento de desinfección por rayos ultravioleta UV. Obviamente que funciona con energía, es decir, electricidad, ¿no? Ahora acá viene la conclusión o el debate, que tan efectivo es en cuanto económicamente, ¿no? Si es factible o no. Bueno, las características de la desinfección. Tenemos la desinfección instantánea y eficiente, ¿ok? Sería como una ventaja. Segura, limpia, el mejor costo-beneficio, ambientalmente adecuado. Luego tenemos el funcionamiento, lo que estábamos explicando hace un instante. Funcionamiento, ¿no? O sea, ¿cómo es que este radio ultravioleta funciona o cómo es que realiza la desinfección? Nos dice aquí, el ADN o ácido desoxirribonucleico es responsable de dirigir las actividades dentro de todas las células vivas. Todas las células deben tener ADN intacto para funcionar correctamente. Lógico, ¿no? ¿Qué más nos dice? Su estructura es muy similar a una escalera que se ha torcido de ambos extremos, dando como un resultado un aspecto espiral. Estamos hablando de la estructura del ADN. ¿Qué más nos dice el texto? Cuando los microorganismos son expuestos a una dosis adecuada de radiación ultravioleta a 253.5 nm de longitud de onda UVC, el ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, de las células absorben los fotones UV, causando una reacción fotoquímica irreversible, la cual inactiva y destruye la célula. Por eso digo que es muy efectivo, muy efectivo, eficaz, si hablamos en la actual coyuntura que estamos viviendo sobre el problema sanitario, no solamente de Perú, a nivel internacional. Esta forma de desinfección por rayos ultravioleta UV es muy, pero muy eficiente, y como otras virus, vamos a decirlo así, virus, ¿no? Y también células. Entonces, sabemos que los virus tienen ARN y las células tienen ADN. ¿Okay? Entonces, ambos llegan a ser destruidos con este método de tratar por desinfección por rayos ultravioleta. Luego tenemos aquí, vamos a hablar varios puntos. Por ejemplo, el primer punto, tipo o calidad de agua: agua desionizada, agua potable, agua residual tratada, etc. ¿Okay? El siguiente punto, flujo de agua. Luego tenemos
porcentaje de transmitancia, ¿sí? La cual considera las impurezas presentes en el agua capaces de absorber y o reflejar la radiación UV. Concentración de hierro, concentración de magnesio, tipo y concentración de microorganismos y reducción deseada. Este tipo de tratamiento, como se estaba explicando, y valga la redundancia, es muy efectiva según varios datos de estudios en aguas claras. Porque, bueno, si hablamos en lo que hemos mostrado anteriormente, ese tipo de equipos de aquí, que se muestra aquí, estamos retrocediendo, y sí, pues ya se ha complementado precisamente para decantar el agua antes que entre este proceso de desinfección, obviamente, porque al momento de captar de la boca toma hasta llevar a la planta de desinfección, bueno, lleva un proceso, ¿sí? Pero también existe este rayo ultravioleta que viene a mano, tipo linterna, que se usa precisamente cuando haces alpinismo, etcétera, o actividad de sobrevivencia, etcétera. Existe, ¿no? Tipos lámparas a mano que se puede utilizar también para purificar aguas, tal vez de manantiales, de ríos, qué sé yo. En ese caso sí, el agua no debe ser turbia, porque no es capaz. Aquí sí, porque precisamente desde la captación hasta la área de desinfección, si es con este método que son rayos ultravioleta, es muy eficiente y muy efectivo. Ahora sí, regresamos. Ahora nos vamos a operación y mantenimiento. Los requerimientos en cuanto a operación y mantenimiento de los sistemas de desinfección ultravioleta son mínimos, pero cruciales. Para un rendimiento adecuado es preciso asegurar que las camisas de cuarzo, ¿sí? Estamos hablando precisamente del aparato de radio ultravioleta, o la tubería, o sea, las camisas de cuarzo o la tubería de teflón, estén libres de sedimentos u otros dispositivos que actúen la radiación. Pues podría ocurrir deposición de partículas en los sistemas pequeños que limpia generalmente se hace a mano. Limpiando la camisa de cuarzo una vez al mes como mínimo y circunstancias excepcionales, ¿no? De 2 a 3 veces por semana. Entonces, ¿a qué se refiere en este tipo de operación y mantenimiento? Si estamos hablando de ese tipo de desinfección ya en una escala mayor, como se ha apreciado la foto anterior, ¿no? Prácticamente el agua debe estar ya cristalina, por decirlo así, para que pase por este proceso de desinfección con rayos ultravioleta UV. Porque si captamos agua y se va de frente a hacer la desinfección, bueno, va a ser efectivo en cuanto el ADN y el ARN, es decir, microorganismos, ¿no? Como el virus o algunos otros patógenos como células, qué sé yo. Entonces, para eso se va a ser efectivo, pero el agua no lo va a decantar o limpiar, ¿no? Por eso que se hace un proceso. Y dentro de una planta de agua potable viene pues en orden, ¿no? La captación del agua, luego viene la decantación, la limpieza, etcétera, etcétera, hasta llegar a la desinfección de rayos ultravioleta. Con eso estaríamos purificando el agua.
al porcentaje del 99.99%. Continuamos. Ahora vamos a hablar un poquito, acá está la foto, instalación y requerimientos. La instalación del equipo ultravioleta típico en escalas grandes para hacer la desinfección se muestra en la foto, como vemos aquí, correspondiente. La lámpara, en este caso, se encuentra dentro de encamisado protector hecho de cuarzo, ¿sí? Con los sistemas antiguos era difícil mantener la lámpara o las camisas limpias, ¿no? Debido a los depósitos de carbonato de calcio, sedimentos, materiales orgánicos y hierro, que reducían la penetración y el poder germicida, ¿no? El poder germicida. Ahora casi todos los sistemas tienen limpiadores de encamisados que reduce el problema. Obviamente en este siglo XXI, puedo decirlo así, pues la ciencia ha avanzado muchísimo, hay más estudios, hay más investigaciones, y pues con los días que pasan o años se va a ir mejorando esta técnica, que es tratar la desinfección por rayos ultravioleta, ¿sí? En la provincia de Andahuaylas, a la cual pertenezco, a la filial de Andahuaylas, no se muestra esta técnica. Es lo típico, ¿no? Tenemos por cloración, y es más, es agua potable por método de cloración, etcétera, ¿no? Que tiene otro proceso. Y entonces, por ejemplo, este tipo de procesos, según los datos de investigación que hemos ido recogiendo por autores respaldados, que se va a mostrar también en mi trabajo de investigación que ya se presentó en el campus virtual. A ver, un requisito infaltable es la energía eléctrica. Obviamente que este aparato o este sistema de desinfección funciona con un fluido eléctrico, ¿sí? Porque vamos a tener que activar los rayos ultravioleta, que es como una especie de luz, como hemos venido explicando, y muy poderoso, por cierto, ¿no? Su consumo varía en función de la calidad de agua a tratar. Resulta óptima un consumo de 22 vatios por hora por cada metro cúbico de agua tratada. Como la luz ultravioleta no deja efecto residual, se requiere que la fuente de energía sea sumamente fiable durante todo el tiempo que el agua esté fluyendo por la unidad de desinfección. En comunidades donde la electricidad no sea confiable, debe instalar una fuente de energía de emergencia, ¿no? Independiente, para asegurar que la continuidad de la desinfección es a todo momento. Por ejemplo, también se puede emplear como son los paneles solares, pero hay que ver pues cuántos vatios es lo que se necesita para este tipo de aparatos que realiza la desinfección por rayos ultravioleta. Ventajas y desventajas. La ventaja de este tipo de desinfección por rayos ultravioleta, la ventaja es sencillo, eficiente, ningún producto químico involucrado, por cierto, solamente es el rayo ultravioleta. No modifica, por ejemplo, las características estéticas del agua. Por ejemplo, puede ser administrado por personal no calificado, porque simplemente es levantar un switch y este equipo hace su trabajo. La desventaja, aquí va la desventaja, ¿no? Los costos del equipo son algo mayores si se compara con los dosificadores de solución de cloro, porque
Obviamente que hoy en día este tipo de aparatos vienen de todo, tanto en tamaño y capacidad y eficiencia, ¿no? Y por decirlo también marcas, ¿sí? Marcas, y entonces esa sería un poco la desventaja, ¿no? El agua debe ser muy transparente, por cierto, para su tratamiento, por eso que al momento de hacer su captación y hacer la purificación del agua prácticamente a mano, o tal vez con desarenadores, decantadores, etcétera. Y el agua ya cuando esté limpio recién puede pasar por su tratamiento de desinfección por rayos ultravioleta. ¿Qué más me dicen las ventajas? Se necesita energía eléctrica constantemente. No hay efecto residual. ¿Sí? No hay efecto residual, obviamente, porque prácticamente esta rayos ultravioleta pues elimina todo patógeno. Todo patógeno. Pero la desventaja es la electricidad, que debe ser constante, ya que vendría otro estudio si es costoso mantener este tipo de aparatos que realiza la desinfección por rayos ultravioleta. Consejos para la operación y mantenimiento. Debe haber control para asegurar que no hay incrustación en los encamisados de protección. Estos deben recibir atención constante para eliminar tales infiltraciones en caso ocurra. Entonces su mantenimiento también debe ser constante. Y por ahí también podría estar, como nos decía aquí, en el tema de la desventaja del costo. Tanto durante la construcción o la instalación y pues instalado, ¿no? O sea, decir su mantenimiento hasta donde pues funcione. Ahora hablemos de costos, algo específico. Bueno, también los sistemas de UV tienen varias características y complejidad. El corazón del sistema es la lámpara y sin embargo ese elemento es el que menos incide en el costo total de un equipo completo de desinfección por radiación ultravioleta. Conclusión sobre todo este tema que me tocó, por cierto, investigar, ya que tengo el apellido paterno o el primer apellido Velázquez, que empieza con V, y me tocó pues este tema que es agua tratada por desinfección por rayos ultravioleta UV. Bueno, la conclusión, el agua tratada por desinfección por rayos ultravioleta, la desinfección UV no agrega productos químicos al agua. La luz UV es efectiva contra bacterias y virus, como lo estuve hablando hace un rato, y puede ser eficaz contra Giardia lamblia o Citroporidium. Bueno, si el sistema está diseñado para cumplir con todos estos requisitos de desinfección. ¿Sí? Entonces, esa es la enorme ventaja, ¿no? Bacterias y virus, pues, con este tratamiento de desinfección por rayos ultravioleta, elimina al 99.99%. Recomendación para obtener, es una recomendación genérica para optimizar la desinfección mediante luz UV. Es un proceso físico que usa la radiación UV tipo C, por cierto, con efectos germicidas a una longitud de onda de 254 nm, el cual destruye la composición de ARN, que eso tiene los virus, y el ADN de un patógeno, como es la célula, ¿no?, de los microorganismos implicados su reproducción. Entonces se recomienda usar este tipo de desinfección si hablamos pues en el ámbito del agua potable. Acá en la región de Apurímac, donde me encuentro y vivo, casi el 80% del agua potable, entre comillas, es agua entubada.
sea clorada nada más. No tiene pues una desinfección minucioso, etc. Es la enorme deficiencia, porque si fuera agua tratada, agua potable, pasaría por este tratamiento, ¿no? Desinfección por rayos ultravioleta, y tendríamos pues un agua más pura, más confiable, y se puede beber incluso desde el mismo grifo o caño. Gracias, Magíster Ingeniero César Antonio Ugaz de la Cruz. Espero se haya entendido sobre lo expuesto. Que tenga buen día.